Saludos queridos hermanos, aquí Juan Álvarez desde el País Vasco. Es una bendición tener conmigo a un querido hermano que conozco ya desde hace muchos años y que es un hermano al cual admiro, respeto por su fidelidad y por permanecer donde Dios le ha llamado a él y a su querida esposa. Y es mi hermano Octavio Gómez, misionero en el país de Australia. Hermano Octavio, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu disposición para esta entrevista. Pues preséntate tú mismo y cuéntanos un poquito acerca de tu ministerio. Muchas gracias, hermano Juan. Un gusto también poder saludarle a través de este medio. Y gracias también por la invitación. Para nosotros también es de mucho ánimo y bendición poder participar en esto que ustedes están haciendo. Y bueno, un servidor Octavio Gómez, mi esposa Areli, somos misioneros en el país de Australia desde el año 2017. Estamos acá por la gracia de Dios, ya un poco más de 5 años. Y bueno, estamos sirviendo en la ciudad de Sydney, una ciudad con 5 millones de habitantes aproximadamente. Y bueno, Dios nos ha permitido trabajar con la comunidad hispana o la comunidad latinoamericana en la iglesia hispana de Ashfield, pero ahora también estamos desarrollando un ministerio bilingüe, inglés y español, en la iglesia All Nations, que Dios nos permitió comenzar acá y poder incluso incorporarla ante el gobierno de Australia. Ahorita vamos a platicar también un poquito de eso, gracias a Dios. Gusto Amén. saludarlo. Amén, hermano Octavio. Desde luego que es un desafío, yo sé que ha sido un desafío y me gustaría que nos cuentes un poquito precisamente de algunos de los desafíos que han tenido en un lugar como Sydney, una capital grande, importante. Eh, Cuéntanos un poquito acerca de estos desafíos que habéis tenido en este lugar. Gracias, hermano Juan. Bueno, uno de ellos sin duda ha sido el idioma, aunque es el inglés y digamos que no es tan difícil como el chino, japonés o lo que sea, pero para nosotros quizás por la edad, no sé, nos ha costado trabajo poder, digamos, dominarlo. O sea, sí podemos comunicarnos, podemos hacer compras, cosas así. Digo, como muchos nos daba miedo a incluso contestar el teléfono, pero ahora pues ya lo manejamos. Pero eso fue uno de los principales retos y quizás por nuestra edad, que ya no estamos tan jóvenes cuando venimos, pero eso fue uno de los retos. Y Dios nos ha dado gracia, pues nos ha ayudado. También acá tuvimos que venir con una visa de estudios. Entonces también fue otro reto porque, bueno, yo ya había dejado mis estudios por algunos años y volver a retomar la escuela, yo me sentía muy mayor, yo llegué de 33 años, algo así, y decía, bueno, yo fui a los 20 y tantos, ya tenía como 10 años sin estudiar o algo así, pero bueno, eso nos ayudó para mantenernos ahí, pues, más actualizados, etcétera. Y luego también la economía acá es una de las economías más altas del mundo. Cuando nosotros llegamos en el 2017, la ciudad de Sydney era la segunda ciudad más cara del mundo para vivir, la segunda ciudad más cara del mundo. Mm. Cuando escuchamos esas cosas, a veces, pues nos parece una estadística, hermano Juan, pero cuando ya lo vivimos, literalmente a veces contamos ahí las moneditas para ir a tomar el tren o algo así, porque bueno, teníamos que ser ahí muy meticulosos y bueno, Dios siempre nos ha provisto todo lo que necesitamos, pero eso también fue un reto y un aprendizaje para nosotros. Ujú. Amén. Desde luego, ir de un país como México, donde la gente es más abierta a escuchar el Evangelio, donde puedes salir y tocar puertas y ves una respuesta en la gente. Y bueno, tú y yo hemos hablado un poquito acerca de esa faceta del lugar donde están, que pues es un lugar llamado, bueno, como se le suele llamar, del primer mundo, una economía rica y infraestructura y todo esto, y la gente también es no precisamente abierta para escuchar el Evangelio. Sin embargo, yo he visto y tengo un video que he puesto también en Enlace Misionero, un día que tú estás predicando en la calle y la verdad es que es uno de mis videos favoritos a mí en lo personal, porque me encanta ver pues se requiere un valor, por supuesto, para hacerlo, pero que la gente ahí no podrá tener excusa de que no hubo alguien que les hablara del Evangelio. Entonces, déjanos saber un poquito acerca
de cómo cómo ha sido la experiencia en cuanto a las personas, en cuanto a la recepción del Evangelio, que ya comenté que es un poco, tiene sus desafíos, ¿verdad? Cuéntanos un poquito acerca de eso. Gracias, hermano Juan. Una es, digo, mucho que hablar. Una es que aquí hay mucho orden y digo, eso, digamos que afecta para bien y para mal, diríamos, porque bueno, para todo hay muchas reglas, para todo hay que sacar un permiso para esto, un permiso para aquello. Yo recordaba algunos hermanos me decían, ¿para qué quieres una visa? Bueno, acá literalmente si no tengo una visa, ni siquiera puedo tener un teléfono, o sea, no puedo rentar un servicio de teléfono. Una vez íbamos a renovar algo y nos dijo la persona del Vodafone, de la tienda, dijo, no, mira, aquí me aparece en el sistema que solamente te quedan 3 meses de visa, dice, no te puedo dar el servicio. Así. O sea, todo está súper ordenado, organizado, cualquiera puede saber, pues sí, cuánto tienes de visa o lo que sea. Y bueno, digo esto porque los métodos para evangelizar quizás no son los mismos. Yo a veces hemos también salido a tocar puertas o poner folletos en los buzones o algo así, pero a veces no funciona mucho acá. Una vez yo me quise poner puertas en unos departamentos, fui a visitar a un amigo y luego acá casi todos tienen una puerta de seguridad, entonces, bueno, él dice que me quedé como encerrado en el elevador, ya después ya no podía salir, tuve que llamar a mi amigo, muchas cosas que en nuestro país a lo mejor no encontramos y eso de alguna manera vamos a decir así que lo hace más lento, no los mismos resultados que nosotros esperaríamos. Y créame, también, digo, somos honestos, también a veces nos da un poquito de miedo, porque yo al principio cuando llegué acá me ponían multas por todo, más así por manejar. Si no me estacionaba bien, multa. Es una multa porque me estacioné en un lugar para carros grandes y mi carro estaba muy pequeño, así, literalmente. Decía, esto es para carros de tales dimensiones y tu carro está muy pequeño. Y muchas cosas así que en nuestros países pues ni siquiera nos imaginamos. Ahora, tocó ajustarse a eso, gracias a Dios nos hemos ajustado, a sacar los permisos. Yo desde el primer domingo que estaba predicando tenía que sacar un permiso que se llama Working with Children, y también otro de Police Check, y también otros cursos de Safety Church, y un montón de cosas que te piden para poder funcionar como iglesia. Y todo eso nos ayuda, digo, todo eso es bueno. Por ejemplo, donde nosotros rentábamos el edificio, nos pedían un calendario anual de actividades y teníamos que seguirlo pues casi al pie de la letra. O sea, ahí no me podía inventar actividades de que, ay, hoy se me ocurrió, vamos a ir esta tarde a hacer algo a la iglesia. Decía, no, si no está en tu calendario, o sea, tú tienes que planearlo hace un año. Nosotros visitamos una iglesia de habla inglés, pues para escuchar el inglés, etcétera, una iglesia australiana, por las mañanas. Ellos ya están planeando ahorita su aniversario 50 o su 50 aniversario que va a ser dentro de 2 años. O sea, ahorita ya están teniendo sus juntas para ver cómo van a celebrar su 50 aniversario en el 2025, creo, algo así. O sea, así es de ordenado este país. Entonces ya se imagina, eso fue un reto para nosotros. Pero al mismo tiempo, gracias a Dios, sí hay libertad. Entonces, eso ayuda mucho. Es decir, hay reglas, pero hay reglas para todos. Es decir, nadie tampoco nos puede decir que no podemos predicar. Yo también he investigado eso. Nadie nos puede, digamos, golpear o no sé, porque pues uno puede llamar a la policía. O sea, todo eso hay mucho orden. Acá hay muchos grupos, es decir, pues hay árabes, hay musulmanes, hay judíos, hay gente no religiosa y todos podemos, digamos, convivir en paz porque hay muchas reglas. Entonces eso ayuda, digo, como digo, ayuda en un modo y también afecta a veces en otro, pero vamos aprendiendo cómo hacer el trabajo, gracias a Dios. Luego también los resultados no son los mismos. Por ejemplo, nosotros hicimos algunas campañas al principio, etcétera, y a veces uno piensa, pues, ver los resultados como vemos en México, en Latinoamérica. Yo recuerdo la primera campaña que hicimos, yo invité como a 200 o 250 personas. Y bueno, yo decía, por lo menos vamos a tener, no sé, 50 o 100. Creo que has hecho como 500 invitaciones, no sé. Y y llegaron como 25 personas a la iglesia, etcétera, y era una cena especial y todo. Y yo estaba un poco triste, dije, no, solamente 25 personas, porque pues yo venía de un trasfondo donde, bueno, tenemos días grandes de 1,500 personas, cosas así, ¿verdad? Entonces, yo estaba como medio triste y bueno, ya hicimos el servicio y todo, y los hermanos súper alegres y súper contentos, y pastor, ¿cómo le hizo? Y todo eso. Y yo decía, bueno, hermanos, buen Señor, pero yo esperaba unos 200 personas, pero dice, no, no, eso acá no pasa mucho. Bautismos, gracias a Dios hemos tenido 4 o 5 bautismos por año. Igual yo me sentía triste al principio. Dice, hermano, nosotros acá a veces tenemos un bautismo cada 5 años. Dice, ¿de qué está usted hablando? O sea, porque dice, no, hermanos, tenemos que hacer algo para dar más el evangelio, etcétera.
Y digo, y ya más o menos nosotros vamos entendiendo cómo funcionan las cosas acá. Mm, Seguimos trabajando fuerte lo más que podemos. Por ejemplo, nosotros tenemos una campaña al final del año. Por lo general hacemos esto, salir, tal vez ustedes han visto, hay algunas fotos, dar algunas bolsitas de dulces con los folletos. Y bueno, nuestra meta hemos ido subiendo. El año pasado, en un solo día, repartimos 5,000 folletos con el Evangelio mm. o 5,000 bolsitas de dulces. Y bueno, eso requiere tiempo, esfuerzo y también economía, porque sí también nos costaba un poquito, pero gracias a Dios, porque fue el método que encontramos para que la gente por lo menos pudiera recibir un folleto, porque también a veces así de entrada nos decían no, y cuando te dicen no, tú tienes que respetar también. Ujú, ujú. Wow, hermano. Bueno, pienso algunas cosas. Primeramente, la importancia que tiene que el misionero, en este caso, vuestro caso, de haber ido a Australia, al principio, pues claro, viene ese choque, ¿no? Ese choque cultural, ese choque de cómo se hacen las cosas, pero creo que es tan importante. Y esto lo digo para aquellos que escuchen esta entrevista, aquellos futuros misioneros o también pastores, entender que cada lugar es distinto, tiene sus propias reglas, sus propias maneras de hacer las cosas, y no es que tú como creyente o como misionero estás haciendo a un lado lo que sabes que tienes que hacer, sino que tienes que irte adaptando a lo que es vivir en un lugar con esas características, ¿no? Así que lo digo también para que muchos hermanos entiendan que hay lugares donde se está sembrando el evangelio, y estoy hablando de un país que se supone que ha tenido el evangelio, ¿no? Sin embargo, las cosas van cambiando. Hay países que han tenido el evangelio y lo han dejado. Hablo de Europa, algunos países europeos, lugares donde hubo avivamientos espirituales. Ahora la gente en general no cree. Así que es lo que nos ha tocado vivir, y lo interesante es seguir, y es lo que yo admiro en vuestro caso, el hecho de seguimos, quizá no vemos lo que nos gustaría, como esos que das un montón de invitaciones y esto, y no tienes el resultado que tú quisieras. Sin embargo, aquí importante es entender que la labor que estamos haciendo tendrá un fruto en el tiempo que Dios quiera. Así que en ese sentido, pues es algo muy importante, ¿no? El mensaje que da un misionero a aquellos que están detrás, que están mirándote y a ver qué hace. Y bueno, opiniones y todo esto habrá, pero no hay nada como estar en el lugar para saber lo que está pasando. Así que no sé si tendrás alguna anécdota de alguna cosa que habéis vivido, algo especial que para ustedes les ha dejado algún aprendizaje, vamos a llamarlo especial o muy importante en sus vidas, que les ha ayudado en su crecimiento, en su servicio. No sé si hay algo, una anécdota, alguna enseñanza que nos pudieras compartir. Gracias, hermano Juan. Sí, sin duda han sucedido varias cosas o digamos cada año van pasando cosas que nos ayudan a entender más la voluntad de Dios y aparte cómo Dios trabaja en diferentes personas, en diferentes países, en diferentes zonas del mundo. Como usted decía, nosotros cuando estábamos en Latinoamérica veíamos pues literalmente cientos de personas venir a la iglesia o venir a Cristo o ser bautizadas incluso. Pero acá Ujú. hemos aprendido, como dicen a veces, el valor de un alma, ¿verdad? Porque a veces, sí, a todos nos gustaría ver 1,000 personas, pero un alma es importante para Dios. Y así cada caso en particular nosotros hemos podido conocer, hemos podido estar de cerca. Digo, las personas que Dios me ha permitido bautizar, yo conozco su historia, sé qué están pasando, sé cómo Dios obró en su vida para ser salvo, etcétera. Y lo digo con mucho respeto porque yo sé otra vez que en otros lugares, gracias a Dios, hay una cosecha abundante, pero quizás también mi consejo para los misioneros que están en estos lugares que son más difíciles, que no se desanimen por los números, pero que lo que nos da ánimo es ver el resultado del evangelio en cada vida, en cada persona, en cada alma, en cada historia, porque cada una es importante para el Señor y pues de uno a uno va a llenarse el cielo, ¿verdad?
muchas historias. Antes hemos compartido, por ejemplo, cómo Dios nos proveyó para poder venir acá sin poder conocer a nadie, sin hablar el idioma. Nosotros oramos, Señor, si es tu voluntad, permítenos conocer a alguien allá. Tal vez ya lo he dicho y yo le agradezco mucho a ustedes, hermano Juan, su familia, que tuvieron parte en esto también, que Dios permitió, pues literalmente hacer un milagro, porque del otro lado del mundo, para traernos acá y tal vez usted recuerda, no solamente el hecho de venir, pero cuando estábamos acá, nosotros dijimos, Señor, de verdad, tú quieres que trabajemos acá, permítenos conocer a alguien. Y otro pastor nos presentó con esta iglesia que tenía necesidad de un pastor, etcétera. Mm, Y digo, y todo eso, cómo Dios lo va juntando para confirmar su voluntad. Vieron mm, por ahí unas fotos que hace poquito pudimos ver al pastor Hester, porque tenía mucho tiempo que ya no lo veíamos, él por su mm, edad, él tiene como 90 y tantos años ya, o casi 90 años. Y bueno, el punto es que Dios ha usado muchas cosas y mire, le voy a compartir una última, digamos, de las últimas cosas que hemos visto cómo Dios ha obrado. Cuando nosotros llegamos, estábamos rentando un edificio de una iglesia de la Unión Bautista o de la Convención Bautista de acá. Y bueno, ellos hicieron algunos cambios en su administración y por diferentes cosas, pues nos pidieron salir del edificio, bueno, que ya no podíamos rentar ahí, ¿verdad? Y yo mm, estaba orando y mire, muchas cosas como Dios juntó. Nosotros antes de la pandemia asistíamos a una iglesia de habla inglés, una iglesia australiana, bautista, independiente, que estaba cerca por donde vivíamos antes, pero era casi a 2 horas de donde estamos ahora. mm, Y bueno, eh, y también había pasado tiempo que no tenía mucha comunicación con este pastor porque pues todo estaba cerrado. Entonces él me llamó un día, hace como 3 meses, digamos, me dijo, oye Octavio, he estado pensando en ti, ¿cómo está? Me gustaría mm, tomar un café contigo. Y le dije, claro, pastor, y fuimos a tomar un café, el pastor Nathan Kemper. Y bueno, tomamos un café y me preguntó cómo íbamos y bueno, ya le compartimos que todo bien, gracias a Dios, de la iglesia, algunos hermanos siendo bautizados, etcétera. Y le digo, mire, tengo una pregunta, le digo, tenemos que tomar una decisión en cuanto a lo del edificio y usted qué me sugiere, etcétera. Y él me dijo, mira, no tomes una decisión y tal vez también un consejo ya para los misioneros que están en el campo. Dice, no tomes una decisión por la presión económica, dice, o por ujú, la presión social o por alguna presión, dice, que tú sientas, pero porque tú sientes que es lo que Dios te está guiando mejor para la congregación, para tu ministerio, etcétera. Y así lo dejamos. Bueno, ujú. y bueno, digo, quizá lo puedo compartir un poco abiertamente con ustedes, era que querían, pues digamos, invitarnos, entre comillas, a ser parte de la Asociación Bautista, pero que si no, pues ya no podíamos usar el edificio. Y acá, como le decía, que también hay muchas regulaciones, nosotros necesitamos un seguro especial que también es caro, etcétera, porque si no, no podemos funcionar como iglesia. Y también, obviamente, digamos, no queremos mentir ni nada, pero lo que quiero decir que acá también no se puede mentir mucho porque si tú mientes y pues se dan cuenta, te dan una multa enorme. Ahorita cuando fue la pandemia, una iglesia abrió y por un solo domingo le dieron una multa de $50,000 y bueno, Wow. cosas así pasan acá. Pero Ujú, bueno, el punto es, digo, ya me estoy alargando un poquito. Entonces él me dijo, mira, quizás lo más difícil para ti es encontrar un seguro que te cubra, etcétera, porque son caros. Dice, yo voy a ver qué puedo hacer. Y entonces pasó un tiempo y después él me llamó y me dijo, ¿sabes qué, Octavio? Dice, Dios puso en mi corazón, ya hablé con la iglesia, dice, y te vamos a tomar como si fuera un ministerio nuestro y nuestro seguro va a cubrir tu iglesia, o sea, tu grupo. mm, Y entonces ya no tienes que preocuparte, vamos a hacer ahí un ajuste y te voy a mandar una copia y ya tú lo puedes presentar ante estas personas de la Asociación Bautista. Yo lo presenté y como ya teníamos el seguro, como que ya no había excusa, pero dijeron, no, de todos modos ya no queremos este grupo aquí y ya tienen que salir. Ahora, le platico todo esto porque nosotros solo teníamos un horario a las 5 de la tarde porque era lo único que estaba disponible. Acá mm, también otra cosa, también para que entiendan un poquito los misioneros y los pastores también. Muchas veces en el extranjero nosotros no podemos decidir muchas cosas, es decir, si mm, solamente hay un horario tenemos que tomarlo, etcétera. Bueno, ujú, entonces yo empecé a buscar en salones comunitarios, etcétera, etcétera, y por fin encontramos un lugar. Rentamos un lugar, fuimos. Después, pero estaba un poco lejos, casi como a media hora de donde estábamos anteriormente, y bueno, a algunos hermanos se les hacía difícil llegar, algunos literalmente se vinieron a despedir, hermanas ya mayores, hermanos ya mayores, me dijeron, ¿sabe qué, pastor? Ya mis hijos no me dejan ir allá porque está muy lejos, esta tarde, etcétera, porque ya está casi de noche, ya no vamos a ir a la iglesia. Bueno, yo estuve orando, buscando, etcétera, y vimos un lugar que estaba como a 4 o 6 minutos de donde estábamos antes, pero muy bonito, una zona muy bonita, pues más casas, o sea, limpio, todo. Bueno,
Entonces yo empecé a enviar correos, a pedir pues como cotización, etcétera. Bueno, y al principio me dijeron que no estaban interesados, que a ellos no les interesaban las iglesias, que esos salones comunitarios eran más bien para grupos, pues como de otros tipos de actividades. Bueno, entonces así lo dejamos y un día en la noche, de hecho después de un domingo, yo estaba orando y el Señor me despertó, digo, como quizás ha pasado con muchos de nosotros o de ustedes, no podía dormir, me levanté, estuve orando 2, 3 horas y a lo mejor ahí investigando un poquito y hasta mandé un par de correos de la noche, bueno, y al final todos me decían que no y que no. Eso fue el domingo en la noche. El lunes me llama una persona y me dice, del mismo ayuntamiento, el council, le dicen acá, me dice, hola Octavio, dice, hemos visto tu solicitud, etcétera, dice, y aunque no estamos interesados en las iglesias, dice, pero hemos revisado tu caso, dice, y vamos a hacer una excepción, dice, te voy a mandar unos formatos, llénalos y más tarde, dice, te confirmo. Dije, ok. Y luego me dijo una palabra, le digo, yo ahí medio entiendo el inglés, digo, la mayoría de las cosas, pero me dijo una frase que yo no, bueno, una palabra que yo no entendía, que era como fee venue, algo así, pero significaba, era como una ayuda de parte del gobierno. Bueno, el punto, llené todos los documentos, al otro día me llama la persona y me dice, ya quedó todo Octavio, puedes rentar el lugar, dice, te lo vamos a dar para esos 2, 3 meses que quedan del año, dice, también te voy a dar el formato para poder llenar para el próximo año, etcétera. Dice, y dice, puedes escoger un horario ya más temprano, lo más temprano que tenía era como las 12 del día, 1 de la tarde, y ya puedes empezar tus servicios en la mañana y todo. Y el punto era, hermano Juan, que esa palabra significaba, y digo, ahorita se me fue hasta la otra vez, fee venue o algo así, significaba una ayuda de parte del gobierno que podían darnos el 100% de descuento, pero esta persona se disculpó que porque no todos eran de esa zona, no todos los que venían a la iglesia vivían en esa zona, que solamente nos podían dar el 50% de descuento. Y le digo, no, no se preocupe, y hasta se disculpaba la persona, dice, nos hubiera gustado el 100 y todo eso, digo, pues a mí también, ¿verdad? Y pero que nos iban a rentar el lugar, un lugar precioso, después le voy a mandar unas fotos, muy buena ubicación, etcétera, por el 50% del costo de lo que estábamos pagando actualmente. Y digo, Wow. esas cosas, la verdad, Dios hace esos milagros. Los Sí. hermanos lo vieron porque antes cuando empezamos a buscar y pues yo les informaba ahí pues, que ahorita no teníamos esa oportunidad, pero que íbamos a seguir buscando y todos estaban bien contentos cuando les compartí la noticia y bueno, ahorita el 2 de noviembre vamos a cambiarnos a este nuevo lugar, un lugar muy bonito, un lugar muy accesible. Y platico todo esto porque, digo, a lo mejor me fui muy lejos de que muchas veces los que son nuestros mayores retos, para Dios se convierte la manera de obrar en las mayores bendiciones, ¿verdad? Que Ujú. podemos contar en un futuro. Para nosotros en su tiempo era venir a Australia. De hecho, era venir por la primera vez. Dijimos, ¿cómo haremos para ir siquiera a visitar el país de Australia? Como muchos misioneros quizás ahorita están en su diputación y dicen, ¿cómo haré para poder ir a un viaje de reconocimiento? Bueno, Ujú. quizás es su mayor reto, pero el Señor puede convertirlo en su mayor bendición. Después, ahora sí, salir al campo misionero, ¿verdad? Y Dios puede hacer eso también posible y va a ser una gran bendición. Y después cuando estamos ahí, afirmarnos y empezar a hacer cosas. Y bueno, solo quería compartir eso, que Dios en esto, digamos, nosotros pudimos ver así como un milagro, que no solamente nos dieron este lugar, pero aún a un 50% del costo. Y bueno, el Señor sabe cómo hace estas cosas solamente. Amén, hermano Octavio. Qué bendición. El día de ayer hice una entrevista a otro hermano que está en Centroamérica y es muy interesante ver cómo es diferente cada lugar, ¿no? Pero una de las cosas que él mencionaba es que él tenía sus planes y ya sabía lo que quería hacer y todo, pero que al final es como si Dios dijera, bueno, esos son tus planes, vamos a dejarlos a un lado y ahora vamos a hacer mis planes, ¿no? Y vamos a hacer lo que yo tengo pensado. Y eso lo digo porque seguramente jamás pasó por tu mente que algo así iba a pasar. Eh, Siempre vamos a veces con una mente un poco cuadrada, ¿no? Esto es lo que tengo que hacer y así tiene que pasar y este es el método y Dios dice, a ver, como dice mi compañero Andrés de equipo aquí, Dios no hace clones, no hace un clon. Cada iglesia, cada obra es diferente. Así como en la Biblia hay un solo David, hay un solo José, hay un solo Daniel,
pues hay un solo Octavio Gómez en Australia, a través del cual Dios va a mostrar su gracia y su misericordia. Y me emociona porque una de las cosas que es tan importante que aprendamos y que tú ya como misionero veterano lo puedes decir, es que Dios tiene su plan y no va a ser como yo pensaba y Él me va a sorprender, me va a sorprender. Entonces, lo que yo creo que es muy importante, querido hermano Octavio, de todo lo que has mencionado y que puedo pensar, es que debemos de estar dispuestos a que el Señor obre, ¿verdad? Y que Él mueva como Él quiera eh, para que podamos ser sorprendidos por el Señor. Así que muchas gracias por esto que nos has contado. Vamos a despedir la entrevista en esta ocasión, eh, pero me gustaría que en el futuro volvamos a tener una entrevista más. Tengo algunas ideas en mente, a veces mi cabeza piensa muchas cosas y no puedo llegar a todo, pero ya te iré contando. Pero gracias por tu tiempo, mi hermano Octavio, gracias por contarnos lo que está pasando, los desafíos que han tenido, algunos de ellos, porque no, seguro habrá muchos más. Alguna anécdota como esto del local donde están ahora, cómo Dios les ha sorprendido, cómo han ido aprendiendo el idioma, cómo se han ido adaptando al lugar, cómo han ido entendiendo que es diferente y que han tenido que aprender a trabajar en ese lugar, pero sobre todo seguir fieles y adelante. Entonces, hermano, gracias por tu tiempo, gracias por esta entrevista y te mando un fuerte abrazo y como siempre digo, firme hacia adelante, que el Señor merece todo nuestro esfuerzo y pues vamos adelante. ¿Algunas palabras que quieras decir para terminar, para despedirte? Gracias, hermano Juan. Quizás algo también que Dios puso en mi mente, en mi corazón, que siempre debemos estar moldeables o adaptables, como dicen, y no importa en qué etapa de nuestro ministerio estamos, ya sea comenzando la diputación, ya sea saliendo al campo misionero, llegando al campo misionero, como dice ahora, ya soy de los veteranos, híjole, bueno, ya me sentí un poco viejito. No, no es cierto, no. Lo que quiero decir es que la verdad yo siento, ay, que apenas vamos empezando, que hay mucho más que tenemos que hacer. Pero nomás quisiera decir rápido, por ejemplo, como dice, nosotros tenemos un plan de una visa religiosa y no fue posible, pero ahora entiendo que era mejor. Después nos han dicho que la visa religiosa solamente nos hubiera permitido estar 3 o 4 años y tener que salir ya sin opción a renovar. Ahora hemos podido estar 5 años, nos han otorgado otra visa por 2 años, primero Dios vamos a estar 7 años ya, y luego también esa visa nos puede extender por otros 3 años, que serían 10 años acá, y eso nos daría un acceso a una residencia permanente. Y digo, solo quería decir eso porque siempre debemos estar, digamos, moldeables, adaptables, no nada más cuando comenzamos o cuando llegamos, y creo que eso debemos mantenerlo como misioneros siempre, porque creo que a veces lo vamos perdiendo, y lo digo por mí mismo, que ya soy veterano. ¿No? Amén, hermano, pues siempre dispuestos a aprender, eso es bien importante. Pues hermano Octavio, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo, despido la entrevista y ahora vuelvo contigo, ¿vale? Dios te Gracias. bendiga.